El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Dios ha sido bueno. Bien, nuestro tema hoy titula Cuando hay pecado en la iglesia. ¿Qué pasa cuando hay pecado en la iglesia? Primera de Pedro 1:16 dice: sean santos porque yo soy santo. Dios persigue con celo la santidad de su casa, la santidad de la iglesia en general, porque se caracteriza la iglesia de hoy precisamente en la falta de integridad en cuanto a la santidad. Las Escrituras definen claramente lo que es pecaminoso, pero hay una falla general en la iglesia en el sentido de hacer valer la santidad en el cuerpo de Cristo. Y pocas son las iglesias que se animan a disciplinar a sus miembros porque dicen, no puede uno meter la nariz en el pecado ajeno. Y esa actitud es un reflejo del estado caído del hombre y es una característica de un espíritu independiente, autónomo dentro de la sociedad que aplica esto como diciendo, no te metas en asuntos ajenos, métete en los tuyos. Es por eso que la iglesia es débil, porque no ha obedecido el mensaje de Dios. Porque si el asunto del pecado no es resuelto, vamos a tener consecuencias en el futuro. El padre de familia que ama a su hijo, lo disciplina. Y un padre o una madre espiritual a quien han sido entregados las ovejas para enseñarlas, para supervisar su crecimiento espiritual, tiene que disciplinar, porque si no disciplina, se convierte en alcahuete. Se ha interpretado mal el texto de Mateo 7:1. Fíjese que dice ahí en Mateo 7:1. Dice, no juzguen para que no sean juzgados. Pasando por alto el otro texto que está en Primera de Corintios 11:31, donde dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, para restaurar la iglesia a su posición de santidad a la que Dios la ha llamado, necesitamos la disciplina en la iglesia. Y tiene que convertirse en parte fundamental del ministerio. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad general de todos buscar y cuidar la santidad en la iglesia, que es baluarte y columna de la verdad. Entonces, la falta de santidad refleja una plaga moral que contamina a miles de iglesias. Hay un texto ahí en Mateo 16:18 que dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para que se cumpla lo que está en Mateo 16:18, que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia, es con una iglesia santa para que el infierno no prevalezca. Porque si la iglesia no cambia, va a haber una infección, va a haber una gusanera, y esa herida en el cuerpo va a supurar
y toda infección va minando las defensas del cuerpo de la iglesia hasta acabar con ella. A la mayoría le gusta hablar de una vida cristiana victoriosa, de prosperidad, de bendiciones, pero no les gusta escuchar acerca de la disciplina. Les molesta, les enoja, sienten temor. Pero no estamos en el tiempo de los jueces para que cada uno haga lo que bien le parece. El resultado en aquel tiempo, cuando no habían jueces y cada uno hacía lo que bien le parecía, fue un caos social, un caos moral, un caos político, un caos nacional. Y esos problemas son los mismos problemas con que enfrentamos hoy en día, con que se enfrenta hoy en día la iglesia y la sociedad. Hay una solución para la mundialización de la iglesia y es volver a la Escritura, volver a lo referente a la disciplina de los santos que pecan. ¿Qué es la disciplina en la iglesia? Es el plan amoroso de Dios para, escúchelo bien, restaurar a los santos que han pecado. O sea que el propósito de Dios al disciplinar a sus hijos no es destruir sus vidas, no es destruir sus ministerios, sino restaurarlos a la comunión y a la utilidad en el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia malinterpreta y malentiende lo que es la disciplina. Y cuando se disciplina a la gente, se escapan de la iglesia. Y algunos es como si lo hubieran soltado y van al mundo a pecar peor que antes. Tenemos que entender que el principal objetivo de la disciplina no es arruinar, sino restaurar. Vaya a Hebreos, capítulo 12, versos del 12 al 13. Dice, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas debilitadas. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Quién es un cojo? Alguien que no camina rectamente, que no camina bien. La iglesia tiene el llamado de la reconciliación, pero también tiene el ministerio de cuidar a los que están dentro de sus puertas. La disciplina es parte del discipulado y funciona como el resultado de la evangelización. La evangelización es afuera de la iglesia, pero la disciplina es adentro de la iglesia. Antes, cuando disciplinaban en la iglesia, públicamente decía la persona que había pecado y en qué había pecado, y luego se le decía que la sal había perdido su sabor. Y por lo tanto, se ponía echadito en la puerta y la gente, los creyentes, pasaban y los pisaban porque esa sal no servía más que para ser pisoteada. ¿Por qué? Porque la sal había perdido su sabor. ¿Cuáles son los principios bíblicos aplicados? Una de las causas de la falla de la disciplina en la iglesia es porque el chisme viaja como un relámpago. Rápido se esparce. ¿Por qué? Porque los chismosos que nunca faltan en la iglesia comienzan a contar afuera. Y entonces la persona que es disciplinada comienza a sentir vergüenza. No vergüenza de su pecado, sino vergüenza de la disciplina.
Y entonces se ofende y decide desaparecer de la iglesia con una decisión de no volver jamás. Quizá busque otra iglesia donde congregarse, pero si no, morirá. La disciplina es precisamente para entender que nuestro pecado ofende a Dios y contamina el campamento donde nos congregamos. Y los que infringen en pecado están cometiendo una falta, en primer lugar, contra el cuerpo de Cristo y en segundo lugar, contra el cuerpo, la iglesia, que es el campamento de Dios, y amerita una disciplina para que reconozca que dañó algo que el Señor quiere que sea santo. Y si la persona reconoce su pecado, cambiará de actitud. Y el arrepentimiento tiene que ser genuino. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, se contrista cuando nosotros pecamos. ¿Qué es contrista? Es entristece. Se lamenta dentro de nuestro ser. No es lo mismo venir y reconocer un pecado oculto. No es lo mismo que ser desnudado o pillado, infragante. Por eso cuando alguien es pillado en una falta, está demostrando que no tiene en realidad temor de Dios. Y el que no tiene temor de Dios no puede ser santo. Porque el temor de Dios que Él mismo nos da es precisamente para santidad. Así que nos espera un desafío. Si se siguen los principios bíblicos. Primera de Pedro 4:17 dice, el juicio debe comenzar en la casa del Señor. ¿Dónde tiene que comenzar el juicio? En la casa del Señor. ¿Y cuál es la casa del Señor? La iglesia. Así que se verán los resultados, porque para que la sociedad cambie, primero tiene que cambiar la iglesia. Por eso la Escritura dice, sean santos como yo soy santos. Recuerden que por la conducta de los primeros cristianos de la iglesia primitiva, Dios añadía cada día a los que iban a ser salvos. Y el pueblo se llenaba de temor de ver el amor que ellos se tenían y cómo funcionaban en la iglesia. Vaya Apocalipsis, capítulo 3, verso 19. Aquí hay un llamado de Dios. Y dice, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Para qué tienes que arrepentirte? Para ayudar a restaurar la iglesia del Señor a su posición de santidad a la que Dios la ha llamado. Así que tenemos que obedecer, no debemos descuidar nuestra obediencia, porque la obediencia debe ser completa. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Que la iglesia debe identificarse con 3 principios. La primera es la predicación de la sana doctrina. No se puede predicar cualquier cosa, porque Dios le ha dado a la iglesia la orden de predicar, pero la sana doctrina. 2. La iglesia debe identificarse por el amor entre los creyentes. Y 3, la iglesia verdadera se identifica por el ejercicio de la disciplina para la santidad del cuerpo. El mayor deseo del cristiano debe ser valorar y mantener la santidad como clave
del respaldo moral de Dios en su vida. Porque el Señor, un Dios que tiene respuesta para todo, tiene el plan de salvación, pero también tiene un llamado para la iglesia y es el de caminar en santidad y en el temor de Dios. Entonces, la respuesta de Dios para el problema del pecado y la santidad para el creyente tiene tanta importancia como para el pecador ser salvo. O sea, el de afuera necesita ser salvo, pero el de adentro, el que es salvo, necesita ser santo. Porque la palabra santidad, que en hebreo es kadosh, equivale a santo, a separado, a apartado. Entonces, lo que hace santo a una persona no es la simple separación del resto de los seres humanos o del mundo, sino es la dedicación de la persona a Dios. Porque Dios nos llama a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable. O sea que si el sacrificio no tiene estas tres características, no lo va a aceptar el Señor. El sacrificio en el Antiguo Testamento era con muerte. O sea que el cordero, la oveja que traían, tenía que morir. Pero ahora Dios nos está llamando a que nosotros mismos seamos el sacrificio, pero en vida. Por eso dice sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El día que nosotros nos convertimos de nuestros malos caminos, nuestra vana manera de vivir, tenemos la primera experiencia de salvación y eso es por obra de gracia, de la gracia del Espíritu Santo que produce un cambio radical interno aquí adentro. Y entonces pasamos de ser pecadores a ser nuevas criaturas. Todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones son perdonados el día que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. De ahí para adelante, escúchelo bien, el Espíritu Santo comienza a producir en el creyente un deseo de apartarse de esa vida pecaminosa. Viene un deseo de adentro de dejar las costumbres sucias y viene un deseo de apartarse de las cosas malas, del pecado. Entonces es cuando comienza la vida espiritual. Porque la naturaleza pecaminosa se pega al hombre. Y esa naturaleza pecaminosa le impide al hombre a llevar la vida cristiana que desea. Y es por eso que necesitamos la obra santificadora del Espíritu Santo para poder continuar adelante. Entonces el Señor nos llama a ser santos. Y santo otra vez significa ser apartado, separado para Dios. Porque dice la Escritura que nuestra santificación es la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Además, la Biblia dice que hemos sido llamados a ser santos. Tanto es así esto que en todas las cartas de saludos del apóstol Pablo, en cada una de ellas, de sus cartas a la iglesia, él se refiere a los santos. Y los santos de la iglesia de Colosa, los santos de la iglesia de Éfeso, los santos de la iglesia de Corintios, eran personas vivas así como nosotros. ¿Y qué es la santidad? Es haber sido elegido por Dios para estar apartado para Él, como fue su deseo antes de la fundación del mundo, porque Dios nos eligió para su servicio
Y Él no comparte con nada ni con nadie su santidad. Por eso es que Él quiere que nosotros seamos santos para podernos acercar a Él. Entonces la santidad es tan importante para el creyente como lo es la salvación para el pecador. Algunos dicen, pero ¿para qué preocuparse tanto de ser santos para ir al cielo? Lo único que necesitamos es ser salvos. Pero la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que la santidad es importante. Si no fuera por la santidad o si no fuera tan importante la santidad, el Señor no hubiera dicho sean santos porque yo soy santo. El Señor no hubiera querido que sus hijos sean santos, pero Dios nos demanda la santidad. Y uno de los propósitos del Espíritu Santo es precisamente santificarnos. Nadie puede ser santo sin la ayuda del Espíritu de Dios. Porque Dios, ¿qué es lo que mira? ¿Lo físico o el corazón? El corazón, cuando fue a ungir el profeta Samuel a un hijo de Isaí, le dijo el Señor, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La santidad no está en la forma de vestir, ni en la forma de comer, ni en la forma de hablar. La Biblia enseña que la santidad que Dios quiere de nosotros nace en nuestro corazón. Y eso es lo que Él mira. Lo dice claramente en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuida tu corazón, porque de tu corazón mana la vida. Un corazón inmundo va a derramar inmundicia. Un corazón chismoso va a derramar chisme, comentarios. Un corazón sencillo va a derramar sencillez. Y un corazón santo va a derramar santidad. No dice sobre toda cosa guardada, guarda la forma en que vistes, en que comes, en que hablas. Porque la santidad tiene frutos. Se manifiesta de nuestro interior, pero afecta nuestro exterior. Mateo 12:34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Al vivir nosotros en santidad, somos testimonio para el mundo. Por eso el apóstol Pablo les escribió a los Efesios y les dijo, vístanse del nuevo hombre. Ese nuevo hombre que Dios ha creado en justicia y santidad de la verdad. Desechen la mentira. Hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, parte, los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se echen a dormir así enojados. No den lugar al diablo. El que robaba, deje de robar. Más bien trabaje con sus manos en lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino que sea buena para la edificación. Palabras que edifiquen, palabras que ayuden, palabras que consuelen, a fin de que de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios,
porque ustedes han sido sellados por el Espíritu para el día de la redención. Así que quiten de ustedes la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, y sean benignos unos con otros, sean misericordiosos unos con otros, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, hay una demanda sobre el pueblo de Dios, y es una demanda de santidad, porque cuando la gente vea que la iglesia camina en santidad, va a querer venir a la iglesia. Va a comenzar a multiplicarse y a multiplicarse, porque es el Señor, el mismo Señor, el que añade cada día a los que van a ser salvos. No vamos a tener necesidad de pescar y pescar y pescar, porque Él mismo lo va a traer. ¿Por qué? Porque nosotros andamos en santidad, y cuando hay santidad hay un olor fragante en la iglesia. Vamos a empezar a vivir de una manera diferente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aprender a caminar en el llamado que Él nos ha dado. La Biblia dice que somos santos, pero necesitamos ser perfeccionados. Por eso son los ministerios en la iglesia, para perfeccionar a los santos para su propio llamado. Así que avancemos en esa victoria que el Señor ya ganó en la cruz. Primero nos salva y después nos santifica, y vamos siendo santificados hasta el final. Aprovechemos las bondades, las bendiciones que nos da el Espíritu Santo de Dios, que es quien trabaja con nosotros para que seamos santos y sin mancha delante de Dios. Póngase de pie, por favor, y díganle al Señor: Padre amado, tienes toda la razón. Tú me has llamado a ser santo porque tú eres santo. Y ese es tu mayor deseo para mí. Espíritu Santo, yo quiero que me enseñe a valorar y a mantener la santidad en mi vida, para que yo pueda tener un respaldo moral de vida. El plan tuyo no solamente es salvarme, el plan tuyo es santificar, porque tú eres un Dios santo. Y tú has dicho que la santidad conviene a tu casa. Necesito, Dios, tu ayuda. Necesito que me enseñes a caminar en santidad y en temor de ti. Necesito que derrames sobre mi vida ese temor de Dios que es para santidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Para que yo comience a caminar de una manera diferente. Yo reconozco que muchas veces he lastimado tu corazón, y por eso te pido ayuda, Señor, para no quebrantar tus mandamientos. Necesito vivir de manera diferente. Yo sé que vale la pena ser santo. Lo sé, Señor, porque tú nos has llamado precisamente para eso. Gracias, Dios, porque esto solamente lo puedo conseguir con tu ayuda. Gracias por tu Espíritu, Señor. Yo declaro que voy a caminar en victoria porque te tengo a ti en mi vida. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.